Me habéis pedido algunos que haga una grabación de la clase para explicaros por qué no lo entendéis igual que con los apuntes que cuelgo. Entonces voy a intentar hacer una primera prueba con el material que os colgué ayer, que es la comparación de los maestros de la sospecha. Los maestros de la sospecha es la denominación que da Paul Ricoeur a tres autores del siglo XIX y XX, que son Marx, Nietzsche y Sigmund Freud. Estos autores van a tener unos elementos en común que hace que se les llame así maestros de la sospecha, porque son autores muy críticos con elementos tradicionales de la cultura occidental, fundamentalmente tres cosas. En primer lugar, con la propia noción de sujeto, que es la que habíamos mantenido desde Kant, Hegel, desde la modernidad. En segundo lugar, con los valores de la Ilustración, sobre todo con la racionalidad, que llega a sus extremos en Hegel. Y en tercer lugar, y sobre todo con la mayor importancia, con la religión. Eso sí, la manera de enfocar esta crítica es distinta en cada uno. Respecto a la noción de sujeto, Marx considera que el sujeto es el resultado, la conciencia, como vimos en el tema anterior, de las condiciones materiales de vida. Nietzsche, en cambio, considerará que el ser humano dentro de la cultura occidental vive en una situación de decadencia, de sometimiento moral, sobre todo a los valores de la tradición judio-cristiana. Y en cambio Freud va a considerar que la conciencia está compuesta por tres instancias: la instancia consciente, a la que denomina el yo; la instancia inconsciente, a la que denomina el ello; y la conciencia moral, que es el superyo, que es en parte consciente y en parte inconsciente. Es el ello el que va a determinar la conducta humana, por tanto la mayor parte de la conducta humana tiene una raíz inconsciente. Respecto a los valores de la Ilustración, a la racionalidad, van a cuestionar todo el racionalismo porque consideran que toda la racionalidad en el fondo esconde una falsa conciencia. En el caso de Marx es muy clara, esa falsa conciencia siempre está al servicio de la clase dominante. En Nietzsche va a consistir en una cultura que, a partir de, sobre todo, de Sócrates, Platón y del cristianismo, ha generado unos valores mezquinos de sometimiento y ha consagrado la razón como el vehículo de conocimiento humano. Y por último, en Freud, lo que nosotros consideramos el consciente, que es el yo, realmente en el fondo no es más que resultado de unas pulsiones inconscientes. Pero su crítica más importante es la crítica a la religión, que la podéis encontrar en este cuadro que tenéis en la página 152 y que también os he insertado en el esquema que os mandé ayer. La fuente de todos ellos es Feuerbach, ¿vale? El concepto de Dios como proyección humana que hemos visto en Feuerbach, en el caso de Marx. Dios es una proyección del hombre, de los valores, de las cualidades humanas que proyectan Dios, y el hombre se somete a ellas. Eso en Marx es muy claro, lo vimos en el tema anterior. Considera que la religión es una forma de alienación ideológica, constituye el opio del pueblo, está concebida para adormecer la conciencia, para que los seres humanos no se subleven. De modo que al desaparecer la alienación económica y subvertir la estructura en la que se basa el capitalismo, desaparecería esa religión y cesaría ese carácter adormecedor de la conciencia. No haría falta la religión. Para Nietzsche, la religión judio-cristiana, porque las engloba como la misma forma, ha consagrado los valores de siervo. Es una religión que se ha basado fundamentalmente en el platonismo y lo ha convertido en lo que consagra unos valores de sometimiento. En el fondo, para Nietzsche, la religión es una forma de evasión, de huida, de renuncia a la vida, porque el hombre percibe dentro de sí la gran fuerza que constituye la voluntad de poder y la proyecta en Dios, porque es incapaz de asumir su propia voluntad de poder y se somete a él, en una línea muy similar a la de Feuerbach. Por ello, él considera que la clave para que el hombre recupere su papel y se convierta en creador de valores, en lo que él va a denominar el Übermensch, es necesario llevar a cabo la muerte de Dios, que ya hablaremos de ella más adelante. Por último, para Freud, la religión es una ilusión, es una neurosis colectiva. En esta neurosis colectiva existen una serie de elementos que la convierten en una proyección de la figura paterna. Dios es la figura paterna, de acuerdo al análisis que le hace del complejo de Edipo, que, si no lo sabéis, es el que analiza Freud, por el que los varones se enamoran del progenitor del sexo femenino y viceversa. Entonces, el Dios constituiría una especie de figura de Edipo sublimada. Y a partir de esa sublimación de la figura de Edipo, el hombre quedaría sometido y constituiría pues todo el aparato religioso
desde los rituales al sentimiento de culpa, etcétera.